¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Pues yo siempre digo, hay tantas cosas que decir, que comentar, pero luego mi nieto me dice, te excedes, ya no hables tanto porque vas a aburrir a la gente. Una noticia que se manejó hace unos días, pero yo la tengo que comentar de todos modos, es la posición del gobierno de México, del actual, encabezado por Peña Nieto, en referencia a las declaraciones que hizo el relator especial de la ONU para casos de tortura, el señor Juan Méndez. Él dijo que la tortura es una práctica generalizada en México. Y claro, la reacción vino de inmediato del gobierno de Peña Nieto. Claro, él no se atrevió a refutar directamente al señor Méndez, relator especial de la ONU, y manda al señor Meade. Yo le digo Meade porque así se escribe su apellido. Creo que a él no le gusta que le digan Meade, sino Mit, o no sé cómo. El señor Meade, secretario de Relaciones Exteriores, habló a nombre del gobierno de Peña Nieto para descalificar, para desestimar al señor Méndez, el relator especial de la ONU para casos de tortura. Yo digo que es una posición grosera, altanera, soberbia. Un gobierno que se precia de democrático y que forma parte de tratados internacionales, y sobre todo en estos casos tan gravísimos que día a día se viven en todo el territorio mexicano. Yo tal vez no puedo, o sea, no tengo los elementos para decir que es generalizada la práctica de la tortura, pero en su mayoría sí lo es. Y se ejerce una tortura no solo física, una tortura psicológica también. Y lo grave de esto es que el gobierno de México asume una actitud de desprecio hacia la ONU en la persona de este relator especial, señor Méndez. No acepta que en México se practica tortura. No quiero plantearle muchos casos, aunque tengo un altero de casos de que he obtenido. Nada más en el gobierno de Felipe Calderón, acuérdese usted aquel asunto tan grave, tan delicado, que quedó en la impunidad de la señora Ernestina Asensio Rosario, de 73 años, una indígena nahua de Zongolica, Veracruz. Esta mujer fue encontrada tirada en un sembradío, agonizando, y le dijo a sus familiares que la encontraron que había sido violada hasta con instrumentos por elementos del ejército mexicano. Les dijo así a su familia. Está en las averiguaciones que se iniciaron en el gobierno del estado de Veracruz, que después tuvieron que borrar todo eso, echarlo abajo. Les dijo, fui violada. ¿Qué te pasó? Ella andaba cuidando unas ovejas. ¿Qué te pasó, abuela? ¿Qué te pasó, mamá? Me violaron unos soldados. Bueno, con esto se armó un escándalo nacional. El médico que en un principio practicó la necrocirugía del cuerpo de esta mujer estableció en su dictamen pericial que había huellas de violación por el recto y por la vagina con algún instrumento. Desde luego, no aceptaron los elementos del ejército. El propio presidente de la República, Felipe Calderón, dijo que había muerto de gastritis, que había muerto de algo totalmente ajeno a lo que la señora Ernestina Asensio había dicho. Inclusive el médico que realizó la necrocirugía se sostuvo en su dictamen pericial que había sido violada. Entonces lo presionaron para que cambiara el dictamen y dijo que él no cambiaba nada, que él estaba diciendo la verdad, que él era un perito en esa materia, en medicina forense, y estableció que la señora Ernestina Asensio, de 73 años, había sido violada con algunos objetos. No sé qué fue, una botella, un palo, yo no lo sé, pero él en su testimonio así lo dejó en su dictamen pericial. Al practicarle la necrocirugía, así lo estableció y se negó
a las presiones del ejército y después de la Procuraduría de Justicia del gobierno del estado de Veracruz, que le ordenaban que cambiara el dictamen. Dijo, no lo cambio. ¿Y sabe qué sucedió? Lo corrieron, lo dejaron sin trabajo. Hasta este punto llegan las cosas. Entonces, este es un caso nada más. Tengo aquí varios casos que pues yo ya no quiero darles lectura por ejemplo, de Ramsés Villarreal Gómez, cómo fue torturado, cómo fue lastimado, cómo fue golpeado, cómo le dieron descargas eléctricas en los testículos, cómo le metían agua con chile piquín por la nariz, cómo era sumergido en unos botes grandes que contenían agua, cómo lo formaban para simular que le iban a fusilar, cómo le dijeron que iban a matar a su familia. Querían que el señor a fuerzas confesara que formaba parte de grupos de la delincuencia organizada. Pasó varios días privado de su libertad, torturado, parado, casi sin que le dieran de comer. Él dice que le daban pan y le daban agua, que lo golpeaban constantemente, no podía ni dormir, primero por la angustia, el pavor que tenía de que lo fueran a matar, sobre todo cuando le dijeron que conocían perfectamente dónde estaba su familia, pero después, claro, la autoridad no aceptó eso. Afortunadamente, un juez de distrito lo puso en libertad. Pero esto es lo que pasa cotidianamente. Esto es cotidiano. Yo no puedo decir que a lo mejor todos torturan, pero siempre hay casos de tortura. Sobran los casos de tortura. Usted seguramente que me ve debe de tener familiares que le pueden dar testimonio de gente, de amistades que han sido detenidos arbitrariamente diciendo que estaban en flagrante delito para poder justificar detenciones y enviarlos a prisión, pero en ese lapso son golpeados, son torturados. Bueno, ¿qué mayor ejemplo podemos dar del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México con lo que aconteció en San Salvador Atenco? No hubo muertos ahí, no hubo mujeres que fueron violadas por elementos de las fuerzas federales y nadie fue castigado. Tengo entendido que desde 2008 o de 2007 hasta esta fecha, este día 1 de abril de 2015, solo 2 casos han sido sancionados. Por eso la tortura se aplica con tanta libertad por soldados, por marinos, por policías federales, por policías estatales, por policías municipales. ¿Por qué? Por la impunidad. Y el gobierno federal o estatal, lejos de reconocer que esto existe, que es una práctica muy común, tratan de decir que no es triste. Bueno, la forma en que descalificaron a este señor Méndez, esto es aberrante, esto es absurdo. Un gobierno que se precia de democrático debe de decir, bueno, vamos a tratar de investigar, a ver qué sucedió. Bueno, ahí está el caso reciente de Tlatlaya. Tienen detenidos a 6 o 7 soldados militares de menor rango. Y eso porque se hizo un escándalo internacional, porque vinieron agencias informativas de los Estados Unidos a dar cuenta de esto. Yo no sabía, mucha gente no nos habíamos enterado. Pasaron más de 2 meses de esta ejecución, porque fue una ejecución, fue un asesinato llevado a cabo por elementos del ejército. Es una forma de tortura. Mire, aquí en Michoacán, tal vez ahorita no le pueda yo mostrar adecuadamente esto, las fotografías que publiqué yo en mi revista de un asunto que se dio en Apachingán cuando elementos de la Policía Federal mataron y ejecutaron a familias enteras bajo el pretexto de que ellos les estaban disparando. Esto no se puede acercar un poco más, Gustavo, por lo menos si no con el zoom, acercarlo a esta parte. Mira, Gustavo, lo que está en el ángulo superior derecho, no mostrarle a usted la propaganda política de los partidos políticos, sino cómo está una familia abrazada. ¿Cómo? En la parte de hasta abajo. En el ángulo inferior izquierdo fueron masacrados por elementos de la Policía Federal y luego lo negaron cuando hubo infinidad de testigos que se encontraban ese día, que era Día de Reyes, en la plaza principal de Apachingán, y se dieron cuenta perfectamente de cómo fueron acribillados. Sí, ¿se ve algo, Gustavo? Sí, esa la volví a alejar. Bueno,
Y así como eso, hay infinidad de casos de tortura. Yo creo que el ejército, la marina, la policía federal, las policías estatales, si no son frenadas, y la única forma de ser frenadas es sancionar a los que cometen estas conductas brutales, porque lo hacen con una hazaña terrible. Y mire usted, no quiero darle lectura completa a lo que está consagrado en el artículo 1 de la Constitución General de la República. Aquí habla, así nomás se lo voy a comentar, que México forma parte de tratados internacionales. Con esto, ¿qué le quiero decir a usted? Que si una institución como la ONU, a través de su representante en México, de su comisionado, de su relator especial, está diciendo que la tortura es una práctica generalizada, bueno, México debe de aceptar hacer una investigación de casos concretos que le están señalando, organismos internacionales que le están diciendo, aquí te entrego una lista de 107 casos de personas que fueron torturadas. En diferentes formas se practica la tortura en nuestro país por todas esas corporaciones federales. Mire, por ejemplo, la forma en que se llevan a cabo algunas torturas, golpizas y otro tipo de heridas contusas. Las personas que practican los interrogatorios, estos son los informes internacionales, propinan patadas o puñetazos a la víctima o la golpean con objetos romos como la parte posterior de fusiles o tablas. Es una forma. Tácticas de asfixia. Las personas a cargo de un interrogatorio colocan una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima para sofocarla. Prácticas de asfixia por ahogamiento. Se sumerge en agua la cabeza de la víctima o se vierte agua en el rostro, lo cual provoca sensación de sofocación o ahogamiento. Descargas eléctricas. Se aplica corriente eléctrica al cuerpo de la víctima mediante chicharras u otros instrumentos. Aquí no dicen, pero se lo aplican en los testículos, en el recto, en las partes más sensibles del cuerpo humano. Y soldados, marinos, policía federal, policías estatales. Tortura sexual. Las personas a cargo del interrogatorio obligan a los detenidos a quitarse la ropa para luego manosearlos y amenazar con agredirlos sexualmente. Amenazas de muerte y simulacros de ejecución. Ya lo dije a usted, lo forman y lo paran en un lugar y simulan que lo van a matar. Claro, la persona se llena de pánico, de pavor y piensa que lo van a asesinar, y en ese instante piensa en sus hijos, piensa en su familia, siendo a veces hasta inocentes, y aunque sean culpables, tienen que llevar a cabo el debido proceso y cumplir con lo que nuestra legislación dice, pues sino que supriman la ley, la Constitución, y que entonces pues casi vivimos bajo una dictadura, un estado totalitario, absolutista. Mire, amenazas de muerte y simulacros de ejecución. Las personas a cargo del interrogatorio amenazan con matar o hacer desaparecer a los detenidos o a sus familiares. ¿Qué les dicen? Sabemos dónde está tu familia, o detienen a la familia, detienen al padre, a la madre, y los ponen en un cuarto contiguo a donde están llevando a cabo el interrogatorio, y los obligan a hablar para que el presunto responsable, yo aquí les llamo víctima, escuche que ahí están sus padres y le dicen, si no confiesas esto, ahí está para que firmes, los vamos a matar ahorita a tu papá o a tu mamá, o vamos a violar a tu hermanita o a tu esposa. Oiga, hay gente que bajo estas circunstancias, pues claro que va a firmar lo que le den. Otros se aguantan y tienen que soportar días y días y días golpizas, estos tratos llenos de crueldad. Y esto seguirá mientras no se sancione, mientras no se castigue a soldados, a policías, a todos agentes de la autoridad que llevan a cabo este tipo de tortura, y de la tortura psicológica también. Yo ya no quiero hablar más de esto porque creo que con esto es más que suficiente. Yo censuro al régimen actual de Peña Nieto, que a través de este MEADE de Relaciones Exteriores descalifica así de un plumazo, en forma agresiva, despectiva, repito, altanera y llenos de soberbia,
a este señor de la ONU. Ah, pero si elogiaran a Peña Nieto, eso lo divulgarían, eso sí lo divulgarían, pero como se trata de una censura, pues no, aquí hay que ¿qué querías decir? No, te estoy apoyando con alabar a Peña Nieto, no, hombre, gastando. ¿Cómo no te entiendo? No, esos son chascarrillos de mi escuela, de estarte apoyando con alabar a Peña Nieto. Ah, no, me refiero, si esos organismos internacionales alabaran a Peña Nieto, como a veces se hace, no, pues eso le dan difusión, pero esto, que es un organismo internacional al que está adherido y suscrito, y ha suscrito, signado pues México esos tratados, no, hay que rechazarlo, eso no es cierto. ¿Cómo no es cierto, por favor? Bueno, ese es un tema que ya lo doy por terminado, no agotado, porque esto lamentablemente sigue. Otra cosa que yo quería comentarle a usted, va a haber un recorte en nuestro país de 130 y tantos mil, por aquí tenía yo el dato del recorte que va a haber en el presupuesto de egresos de la Federación destinados a programas sociales. Es mucho, son como 1,000 y tantos millones de pesos. Sin embargo, México le está comprando, el gobierno de Peña Nieto, armamento bélico a los Estados Unidos del orden de 1,300 millones de dólares en menos de un año. Aparte de la iniciativa Mérida, ¿cómo es posible que se hagan recortes, sobre todo que van a afectar programas sociales, aunque lo nieguen, y sí se destinen más de 1,300 millones de dólares para comprarle a Estados Unidos armamento bélico? Esto es absurdo, esto es censurable desde cualquier punto de vista. Otra cosa breve también, que le quiero hablar de tantos temas, breve que le quiero hacer a usted. Este domingo, radio y televisión van a transmitir 11.3 millones de spots, nos van a volver locos con una propaganda llena de mentiras, de falsedades, como siempre que hay campañas electorales. Esto es una barbaridad. El PRI nada más presentará 3 millones de spots, más los 820,000 de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México. Le siguen el PAN y el PRD con menor número de spots. Pero usted sabe, 11.3 millones de spots, ese dinero lo deberían destinar a causas más nobles, a causas sociales, y no a esto para engañar a la gente. Como la obscenidad que es el Partido Verde Ecologista de México, que ni es ecologista ni es verde, que se dedica a introducir spots en el cine. Uno ya está en el cine, ya no sé si uno va a ver la película o a ver propaganda del Partido Verde Ecologista. Sí, les dieron, el gobierno de Peña Nieto, aunque lo nieguen, les dio 2,200 millones de pesos para llenar las pantallas cinematográficas, que esto es una falta de respeto, pero pues como es una sociedad pasiva que no aguanta todo, la gente que iba al cine pues tenía que soportar la propaganda del Partido Verde Ecologista, y no se extrañe usted que en pocos días a lo mejor hasta las tortillas van a ser envueltas en esos papel blanco pero con el sello del Partido Verde Ecologista, y claro, vamos a vivir otra vez bajo otras circunstancias, otro sistema, otro método, lo de las tarjetas Monex, tarjetas Soriana, va a seguir la compra del voto, van a seguirse aprovechando de la miseria, aunque ellos promuevan el voto, el PRI, sobre todo el gobierno de Peña Nieto, lo que quieren es que la gente no vaya a votar, y yo sí censuro a aquellos que están diciendo no hay que ir a votar, no hay que anular el voto. Pues con eso le van a hacer un favor enorme al PRI. No me pregunte usted qué es lo que debe de hacer, pues yo ahí sí yo no le puedo decir por quién debe de votar. Mal me vería yo que asumiera una actitud a favor de un partido. Están putrefactos todos los partidos políticos, unos más que otros, pero donde usted ponga la vista, y luego los candidatos, carajo, ve usted candidatos metidos con el narcotráfico, usted los conoce, candidatos que están señalados de ser unos ladrones, unos saqueadores, pero bueno, pues ahí usted sabrá por quién vota. Ahí cierro este comentario. Otra cosa que quiero comentar muy brevemente es la tragedia, la tragedia del avión. Lo que yo censuro es, como siempre, este es el copiloto de Hermann Wintz, el alemán Andreas
Andreas Lubitz, de 27 años, acusado de estrellar a propósito el Aerobús A320 en el que viajaban 150 personas a bordo contra los Alpes franceses. El martes pasado estaba de baja médica el día del accidente y lo ocultó a la empresa y a sus compañeros, reveló ayer la Fiscalía de Düsseldorf. Esto para mí se me hace increíble. Un piloto, un copiloto, un tripulante de un avión ejercen sobre ellos un control absoluto constantemente, son revisados psicológicamente, físicamente, son realizadas una serie de exámenes para garantizar que está en aptitudes de volar. Mire, por ejemplo, lo señalan las autoridades de que él padecía una enfermedad, pero no dicen qué tipo de enfermedad padecía. Dicen que hace años se había sometido a un tratamiento de carácter psicológico. Bueno, si sabían que el señor se había sometido a un tratamiento de carácter psicológico, ¿por qué lo emplearon? Si usted analiza las cosas, surgen muchas dudas. Mire, los investigadores no aclararon de qué enfermedad se trataba. Pero los agentes que realizaron, esto es muy importante, los agentes que realizaron los registros buscaban pruebas de posibles problemas psiquiátricos. En cambio, los investigadores no encontraron ninguna carta de despedida o mensaje que anunciara un acto premeditado. No se halló una sola nota de suicidio o confesión, ni había ninguna evidencia de un contexto político religioso de lo que sucedió. Un nosocomio de Düsseldorf confirmó ayer que Lubitz fue paciente hace 2 semanas. No dicen de qué tipo de enfermedad, pero aquí abajo dicen que fue para una evaluación médica. No hablan de problemas psicológicos, por eso les digo que constantemente son evaluados, son revisados psicológicamente. Pero como están muertos, pues claro, a la empresa alemana, creo que es una empresa más económica de Lufthansa, pues la verdad, como siempre, la van a ocultar. Yo no sé, yo tengo mis dudas de que el piloto haya salido de la cabina y que el copiloto ya no lo dejó entrar y que la caja, esa caja negra, no sé cómo le llaman, están datos de que se escuchaba que hasta con hacha querían abrir la puerta y que gritaba. Pues esas cosas hasta se inventan. Nosotros no hemos escuchado esa caja, yo no sé si la empresa Lufthansa o las autoridades de Francia y las otras autoridades que están llevando a cabo esta investigación nos digan la verdad. Por eso en mí quedan muchas dudas. Si siempre es más sencillo arrojarle la culpa a los muertos porque no hablan, que una responsabilidad de la empresa, o hasta un atentado, que una persona se pudo haber subido para llevar a cabo un atentado, un descuido, una falta de seguridad, no lo sé, pero yo me quedo con la duda, sobre todo por lo que está sucediendo en estos días, de los que están dando testimonio, peritos también, de que no encontraron absolutamente ningún indicio de algún padecimiento psicológico de esta persona, no formaba parte de ninguna agrupación terrorista, no le acreditan ninguna enfermedad. De la población en la que él habitaba, pues se han recabado testimonios y todos los que han rendido opiniones, no declaraciones ministeriales, han dicho que era un sujeto tranquilo, educado, decente, que nunca notaron en él un comportamiento anormal. Y ahora de repente con esta tragedia, fue una tragedia, como haya sido, yo no sé quién tenga la razón, quién diga la verdad, pero tanta gente que murió, pero aquí habría que analizar qué fue lo que pasó, pero la autoridad que lleva a cabo la indagatoria le está arrojando toda la culpa al copiloto. No van a aceptar nunca que pudo haber sido una falla de la empresa. Pues yo no sé de aspectos de aeronáutica, pero pues es difícil creer que le hayan cerrado el copiloto la cabina. Yo creo que desde fuera se puede abrir, porque yo me imagino que hasta por razones de seguridad deben de existir claves en caso de que se introduzcan algunos terroristas a la cabina, que no es el caso que se dio en esta tragedia, pero son ejemplos que yo pongo, que saben claves para abrir la cabina por fuera. Debe de haber muchos mecanismos. A mí me queda la duda de si efectivamente el copiloto estrelló a propósito la nave. Yo no lo sé. Yo nomás le invito a que usted reflexione. Y ya para terminar, antes de que se me pase, quiero dar lectura a los mensajes que hemos recibido.
que por cierto, Gustavo no me ha entregado todo, creo que hay más mensajes ahí. Como 3 o 4 por video los debo de comparar para ver. Bueno, a Luis Alfonso Ochoa Chávez, a quien le mando un saludo muy afectuoso, le agradezco. Dice: estimado licenciado Suárez Terán, muy aleccionadora su charla sobre el sistema penitenciario mexicano, pero una pequeña aclaración muy válida y se los agradezco. Dice: las famosas poquianchis eran oriundas de El Salto, Jalisco, una ciudad cercana a la capital jalisciense, y no de Los Altos. Yo dije que eran originarias de Los Altos, y Los Altos es una región, y usted con toda precisión me aclara que ellas eran originarias de El Salto, Jalisco, una comunidad cercana a la capital, o sea, Guadalajara. Recuerdo haberlas conocido, dice usted, personalmente, porque durante un tiempo vivimos en ese lugar, o sea, en El Salto, y eran nuestras vecinas, siempre vestían de negro y tenían muy mala fama en dicho pueblo, sobre todo el hijo de una de ellas, a quien apodaban El Tepo, un tipo peligroso que mataba por placer y que apoyaba a su madre y tías en el negocio de la trata de blancas. La historia es muy conocida, incluso se hizo una película en relación al tema, pero a mí me tocó vivir de cerca parte de la historia de esas personas. Bueno, hecha la aclaración, le mando un afectuoso saludo. Muchas gracias, licenciado. También a Luis Alberto Jiménez le agradezco. Dice: es cuando yo hablé del diferendo de Aristegui y de MBS, dice: yo apoyo esa moción en la cual debería tomar un espacio para explicarnos cómo influye el voto. También me gustaría que hubiera un pequeño espacio en que nos influye el caso sobre el fallo de la ley de transparencia, que esta es una tomadura de pelo, esta es una vacilada. Una ley de transparencia queda en manos de los mismos que violan constantemente todas las normas habidas y por haber, los mismos que se enriquecen, los mismos que roban, los mismos que hacen lo que quieren con los recursos del pueblo, que hacen los grandes negocios. Él dice: un excelente canal, mi total respeto y bendiciones para ustedes, se lo agradezco mucho, don Alberto Jiménez. Marco Peña, hace 4 días, dice: el maldito asesino de Truman con las bombas que autorizó sobre civiles. Le agradezco, se refiere seguramente a Harry S. Truman, expresidente de los Estados Unidos. Carla Gutiérrez, un gusto escuchar sus comentarios, se nota que es un hombre de amplios conocimientos, le envío un cordial saludo. No crea, tengo que ponerme a estudiar y a leer muchas cosas. Cuando uno dice que sabe mucho es que no sabemos nada, y entre más lee uno se da uno cuenta que no sabe uno nada y que hay que buscar por todos lados libros, información, archivos para poder tener más certeza en lo que uno dice. Muchas gracias, señorita Carla. Grace G. Señor Adolfo, es un placer escuchar sus opiniones y puntos de vista acerca de los temas. Muchas gracias, saludos desde Florida, se lo agradezco mucho. La señorita, o quién sabe si sí, Mary JC2 Getter dice: muchas gracias por tomarse el tiempo de comentar y sobre todo instruirnos de lo que está ocurriendo en nuestro querido México. Yo vivo de este lado del charco, ha de ser no sé dónde, en Europa, yo creo, pero estoy pendiente de las noticias y mi hijo que creció acá, estamos consternados de todo ese panorama, pues sí, de todo lo que pasa en nuestro país y que al gobierno poco le interesa resolverlo. Por casualidad encontré sus videos y por favor sígalos haciendo, necesitamos algo imparcial y claro como usted lo hace. Yo no veo televisión en español porque es pura basura, estoy pendiente por medio del internet. Gracias a usted, señorita Mary. Humberto Aguilar dice: felicidades por sus videos, muy buenos sus comentarios, licenciado Adolfo Suárez Terán. Yolanda Rubio, mis saludos afectuosos y cariñosos, aunque no la conozco personalmente, pero le mando el saludo de Gustavo, de Fernanda, de mi familia, porque usted siempre se refiere a nuestra familia. Muchas gracias, doña Yolanda. Aquí viene otra cosa que yo no quiero ni leer, hombre, de mi amigo el licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Dice: yo creo que el licenciado Suárez Terán nos dio toloache, porque joder, dice, ¿cómo lo queremos? Dice: un docente al viejo estilo de los que sí enseñan, motivan la investigación, crean conciencia social de manera propositiva. De una vez les decimos a sus suscriptores: prohibido enfermarse, pues sí, que todavía hay mucho por hacer. Un cariñoso abrazo, abuelo sabio, me dice, muchas gracias. Otro de aquí muy interesante, de don Alfonso Ochoa Chávez:
Querido profesor, me dice, bueno, he leído en el Código Civil que en lo que se refiere al contrato de prestación de servicios, se refiere, yo creo, al caso de Aristegui, sí, al profesionista se le denomina profesor, así es que al llamarle profesor, mato dos pájaros de un tiro, le digo licenciado y profesor, como dicen los muchachos, la neta, ya me luce que el problema Aristegui MS ya se constituyó en una cortina de humo que trata de ocultar problemas más delicados. La tarea es identificarlos: proceso electoral, es cierto, ley general de aguas, ley que sanciona el robo de combustible y algo que los promotores de un nuevo sistema de justicia penal niegan a rajatabla. La inoperatividad de dicho sistema copia el carbón del sistema gringo. Ya lo dije en una ocasión, en algunos países del Cono Sur como Colombia no ha funcionado. A propósito, un alto magistrado de la Corte Suprema de Colombia ha sido acusado de corrupción por sus pares. ¿Cuándo veremos en México algo así? Pues nunca. Never de limón, dice usted. Es cierto, ¿cuándo? Never de limón, dice usted. Jueces, secretarios y fiscales andan nerviosos, les falta capacitación, ya no hayan la puerta. Los asuntos que se han planteado bajo ese nuevo sistema, por ejemplo, del Estado de México, no avanzan. Se dice que de casi 3.500 o más asuntos penales, solo 2 o 3 han llegado al juez de control. Prepárate, joven Gustavo, empieza por leer la apología de Sócrates, te hará mucho bien, y luego todo lo que pueda sobre técnicas de litigación, oralidad, argumentación jurídica, etcétera. Finalmente, yo prefiero a un comentarista cabrón, entre paréntesis, si usted esté o no de acuerdo con él, que el noticiero nocturno. Saludos desde la Riviera Michoacana. Postdata, mis más sentidas condolencias a las familias de los españoles, franceses y alemanes que fallecieron en el avionazo reciente. Bendiciones. Gracias, señor. Aquí hay más. Luis Alberto Jiménez Reza. Profesor, dice, me gusta su punto de vista. Tengo 24 años de edad y para mí es triste escuchar estas situaciones, pero al mismo tiempo me abre los ojos. Fue muy educativo e informativo. Muchas gracias por sus aportaciones. Que Dios me los bendiga. Saludos y abrazos desde Tecámac. Grace G. Señor Adolfo, qué placer es escucharle. Para mí es fascinante su opinión. Tiene usted gran sensibilidad humana. Soy mexicana y vivo en Florida desde hace 30 años. Escucho sobre mi país y con gran tristeza veo cuánta violencia y alta corrupción se ha establecido. Gracias por su dedicación y tiempo para sus seguidores y más. Un abrazo. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. ¿Tú quieres decir algo, Gustavo? A ver, te dice el Charles Alonso Ochoa Chávez. ¿A quiénes de los grandes filósofos de la humanidad? Pero ve que se te escuche, porque ahí donde estás... ¿Desde acá se escucha? No, a ver, habla fuerte. ¿A qué filósofos has leído? No vais a engañar, a tomar el pelo. ¿A quiénes has leído? Pues no me acordaré de todos, pero por ejemplo, la Apología de Sócrates fue de los primeros que leí de Platón. ¿Y luego? También a Aristóteles, Sócrates, a Nietzsche, a Hegel. ¿A quién más? Me olvidó el nombre. Y es después él fue ideólogo del nazismo. ¿Cómo se llama Pues quién, que no se te olvide. Escribió Ser y Tiempo, algo así. Pues que no se te olvide. Y lo que te dice el señor, lee mucho, hay que leer mucho el pensamiento de estos grandes filósofos. Hay que leer desde los presocráticos, desde los socráticos, los sofistas, que a mucha gente no les gusta, hicieron grandes aportaciones los sofistas, a los contemporáneos, a los modernos también, los conceptos actuales de lo que es la filosofía. A Virgilio, hay que leerlo. Sí, ¿a quién? A Virgilio, a Cicerón. Ahí está, ya ves, se te están viniendo a la mente más datos. ¿A quién más? Séneca. ¿Quiénes más has leído? Ya. ¿Cómo ya? Pues debes de leer y seguir leyendo. Hay quien dicen que la filosofía, ¿para qué sirve? Lo que sucede es que a veces los profesores que enseñan filosofía los llenan de situaciones confusas y hacen que la filosofía se vuelva... Heidegger, sí. Hacen que las clases de filosofía se vuelvan aburridas porque son profesores que no tienen un conocimiento total del mundo actual. Entonces los llevan al método histórico de la enseñanza de la filosofía. Es válido y fundamental enseñar los orígenes de la filosofía desde los presocráticos, desde la Grecia antigua. Inclusive
hay que leer el pensamiento hasta de los chinos, que se ha escrito poco en español, de los japoneses, de los países islámicos, su forma de, el enfoque que le dieron a la filosofía. La filosofía no es dar definiciones, sino para qué nos sirve la filosofía, conocer su esencia, su contenido. La filosofía está presente en todo y cotidianamente todo se debe de razonar, de pensar, de analizar, pero ya me estoy saliendo de los temas que quería yo comentar. Únicamente le agradezco a todos los que nos ven. Me entregó Gustavo hace rato, ¿esto cómo se llama? ¿Un reporte de qué? De estadística que está en YouTube. Unas estadísticas de los países en los que nos veo. Y pues no me gusta por decir soy un presumido, pero miren, nos ven, por ejemplo, no quiero leerlo, pero nos ven hasta en Bélgica, yo no sé pues, cómo se entiende, pues, será gente que hable español. Nos ven en España, claro, ahí sencillo, en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos también, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Israel. Pocos nos ven, hay reportes de 8, de 10 personas, en Serbia, en Polonia. Pues sí, es muy extensa la lista, no la voy a leer porque puede uno caer en la presunción, pero yo les agradezco que nos vean. Yo no sé si estos días me vaya a mi pueblito a pasarme unos días y no grabe, pero pues ténganme tantita paciencia. Yo tan pronto regrese, seguiré haciendo mis grabaciones y síganme mandando sugerencias, porque a mí a veces yo veo un tema que comento, pero resulta que puede haber temas que sean más interesantes para ustedes, para que yo me informe. Hay muchos asuntos, muchos temas que diariamente nos están afectando, porque nuestro deber, yo creo, es señalar todo lo que nos afecta. Lo bueno que haga el gobierno, ese es su deber. Para eso están, para eso buscaron el poder, es su deber hacer bien las cosas. Quiero poner un ejemplo muy burdo, si usted quiere, o muy absurdo. No quiero un gobierno paternalista. Es como si yo, como padre de familia, porque no bebo, porque no tomo, porque trato de llevar una conducta responsable y honesta, quiero que mi familia diario me reciba en la puerta, que ponga una placa, una placa a la entrada, Una estatua. Una estatua, dice Gustavo, bienvenido abuelo, porque te portas bien. Un busto faraónico como de unos, ¿qué serán? 20 metros de altura. Un busto faraónico, que como dice Gustavo, no, ese es mi deber como padre de familia, el portarme bien. Bueno, pues un gobierno debe de hacer las cosas lo mejor que pueda, no debe de robar, no debe de llevar a cabo actos vergonzosos, estos asuntos de la tortura, lo de la Casa Blanca, esta porquería que le hicieron a MBS, a Carmen Aristegui, es una porquería lo que le hicieron. Y ya no quiero hablar porque aquí tengo todos los antecedentes. Por cierto, ya inició el proyecto legal. Sí, ya están en un procedimiento jurisdiccional, ahí están en el litigio. Una relación jurídica procesal. Sí, ya están ahí, porque esto, no acuérdese usted de aquel caso de Gutiérrez Vivó, cómo lo echaron también de la radio, estaba, no sé, en Radio Centro, en Grupo Radio 1000, lo echaron de la radio. ¿Por qué? Porque no les convenía y lo acusaron de que era López Obradorista. Bueno, le inventaron mil cosas hasta que lo echaron, demandó a la empresa en tribunales internacionales, ganó, era un dineral, no le han pagado. Así es que esto es lastimoso, es triste y lamentable que el régimen, porque fue el régimen, no nos hagamos tontos, fue el régimen que encabeza a Peña Nieto, que ya no aguantó la presión y sobre todo, pues el que los desnuden. Yo me puedo aparecer aquí muy elegante y todo, pero resulta que soy un farsante, que soy un pillo, que soy un ladrón, que soy de lo peor. Mientras estés no pone problema. Entonces, el gobierno, el gobernante, es su deber hacer bien las cosas y yo no tengo por qué reconocerlas. No, yo estoy para analizar, para criticar, para censurar. Tampoco le digo qué es lo que tiene que hacer. O sea, allá ellos. Yo no, porque me van a decir, entonces ahora ya resulta que tú les estás diciendo al gobierno cómo deben de hacer las cosas. No, yo hago la crítica, la censura, el análisis. Y les agradezco verdaderamente a todos ustedes que me soporten, que nos sigan mandando. Faltan más mensajes, Gustavo, porque yo quiero leerlos todos. Y no las personas que nos escriben van a pensar que no le damos importancia a sus mensajes, y para mí todos los mensajes de ustedes son válidos, esté yo o no esté yo de acuerdo, los he de leer, y las censuras que me hagan, las críticas, las correcciones como las del licenciado Ochoa Chávez,
son válidas, son totalmente válidas y me sirven también. Un día les voy a platicar porque ahí tengo la historia de las famosas poquianchis y de otros casos, del mochaorejas, de todas esas gentes, de la mataviejitas, vistos desde un punto de vista, eso sí, de criminológico, son estudios académicos, pero hay muchos asuntos y a mí me gustan mucho esos temas. Me encantan, de veras me encantan, y he buscado desde la época de la colonia casos relevantes. Le dije, estoy tratando de integrar todo eso. He ido varias veces a la Hemeroteca Digital Nacional de México, que está en Ciudad Universitaria, a consultar los periódicos de 1889, 1892. Tiene casos muy interesantes que para uno eran desconocidos. Ahí me encontré el caso de del famoso chalequero, con más de 32 homicidios de mujeres. Este sujeto se iba a las pulquerías, ya desde la mañana abrían las pulquerías y se llenaba de gente que empezaba a beber. Y en aquel entonces, pues yo he visto fotografías en esos periódicos, había lo que llamaban el departamento de mujeres y había un letrero que decía: prohibida la entrada a militares y policías uniformados. Pues este chalequero, le decían el chalequero porque usaba un chaleco, es un sombrero grandote, tipo zapatista. Se iba a las pulquerías y se conquistaba o seducía ya a una mujer pobre, humilde, ya pues ya alegre, ya se había tomado varios tarros de neutle o jícaras, yo no sé qué, y ya se las llevaba, las invitaba y se las llevaba en aquel entonces a un río que fue muy famoso, donde ahora pasa, no sé si es el viaducto, creo que por ahí estaba. A lo mejor me equivoco, me puede usted corregir si me estén, el río Consulado, creo que se llamaba, o el Gran Canal, ahí tenía relaciones sexuales con ella. A plena luz del día, pues eran lugares alejadísimos de la concentración humana, del lugar, de lo que era el centro de la ciudad o las colonias aledañas. Pues era la ciudad de la capital de la República, tenía en aquel entonces, le estoy hablando a usted de 1898, cuando gobernaba Porfirio Díaz. Se las llevaba allá al río, al Gran Canal, al río del Consulado, tenía relación sexual con ella, y luego ¿qué? Las mataba a puñaladas. Casos interesantísimos de los que hemos estado estudiando y aprendiendo. El asesinato de Trotsky, esto es algo interesante, con ángulos políticos, sociológicos, económicos, desde la salida de este señor en la época de Stalin, cómo fue asesinado este personaje tan famoso. Hay muchas cosas que tratar, cómo llegó a México, antes había estado en otros países que lo tuvieron que expulsar por las presiones de Stalin. Finalmente sube a Noruega y de Noruega también lo expulsaron y tuvo que ser protegido por el gobierno del general Cárdenas a petición de Diego Rivera. A petición de Diego Rivera fue protegido, hicieron las gestiones y le dieron asilo político, y lamentablemente aquí fue asesinado en Coyoacán por Jack Monaro, que su nombre verdadero era Ramón Mercader del Río, y que un día le dije a usted que quien había descubierto su verdadera identidad fue un gran mexicano criminólogo, Alfonso Quirós Cuarón, un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no tengo yo datos que otra persona más que él murió dando clase en Ciudad Universitaria. Cuando él muere, empezaron a escurrir lágrimas de sus alumnos, porque era un excelente profesor, un hombre generoso, comprensivo, que regalaba todo su saber a sus alumnos y los motivaba para que aprendieran criminología, que es muy diferente a la criminalística, aunque se complementan. Entonces, ha habido casos muy interesantes. Ya le hablaría un día, si tiempo me da, de la historia de la famosa la Madre Conchita, Concepción Acevedo de la Yata, de León Toral, de muchos personajes que forman parte de los anales de la criminalidad de este país. Y si lo aburro, pues discúlpeme usted, pero a veces me emociono hablando y como que me enredo, mi cerebro se enreda y le quiero tocar muchos temas. Ya después le enseñaré este calendario muy interesante, que es el arte del cartel. Muchas gracias por todos los saludos que de ustedes hemos recibido. ¿Tú ya no quieres decir nada, Gustavo? Y a ver, ¿qué día te vienes aquí? ¿Qué día te vienes aquí para que hagas comentarios? Y hazle caso al licenciado Ochoa Chávez, lee muchas. Sí lees, ¿verdad? ¿Qué más has leído?
no solo de filósofos. ¿Qué está leyendo ahorita en estos días? Ahorita ando leyendo La conciencia de Seno de Ítalo Svevo, me parece que se llama el autor. Has leído a Vasconcelos también, ¿verdad? La raza cósmica, Ulises Criollo, La tormenta. Man, qué bueno que leas. Me da gusto saludarlos y que sean ustedes que pasen un excelente fin de semana.